Si el Espíritu de Dios nos concede sus operaciones y sus gracias, veamos el tema: el menosprecio de la iglesia de Dios. El menosprecio de la iglesia de Dios. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados, que son: 1. Contexto. 2. Formas de menospreciar la iglesia. 3. Aplicación. Entremos en nuestro primer encabezado, que es contexto. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:22. ¿Acaso no tenéis casas en que comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Desde versículos anteriores, el apóstol Pablo está corrigiendo los excesos que se cometen al participar de la cena del Señor en la iglesia de Corinto. En los primeros versículos de este capítulo, el apóstol se muestra complacido de alabar a los hermanos respecto a que le han recordado a él, observando los preceptos que él ya les había otorgado respecto de otros asuntos. Sin embargo, una vez que los alaba, pasa a realizar algunas observaciones. Es probable que el apóstol haya recibido informes de la iglesia y por ello pasa a la enseñanza, pues les dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Luego de esta enseñanza les deja una advertencia en relación de un asunto de que los hombres no se cubran la cabeza para orar. Esto puede enseñarnos que para tratar un asunto con sabiduría en la iglesia, a veces es necesario no llegar con la espada en la mano, y es mejor procurar buscar y destacar algunas cualidades en los oyentes antes de pasar a la corrección, sin que esto signifique que debemos solapar el pecado o dorarle la píldora al impío. Se dice que antes los boticarios, para quitarle lo amargo a las medicinas, las envolvían en una capa de azúcar. Esto era para que eso amargo disminuyera ese sabor. Eso sería más o menos el sentido de dorarle la píldora. Luego el apóstol pasa a corregir un asunto que se ha venido dando en las reuniones de la iglesia, y particularmente en los ágapes que acompañan la cena del Señor. Por las expresiones que el apóstol utiliza, nos da a entender que era un asunto que le preocupaba. Porque el apóstol les dice: pero en lo que sigue, les declaro que no os alabo. Es decir, esto otro lo repruebo, porque no para lo mejor, sino para lo peor os reunís. Se está presentando un asunto en la reunión de la iglesia, no fuera de la iglesia, en la reunión de la iglesia, que estaba afectando primeramente la gloria de Dios, en la apreciación de la gloria de Dios, y también estaba afectando la edificación y santificación de la iglesia. Entonces el apóstol les otorga la razón, debido a un reporte que recibió, pues afirma que él oyó que este asunto se está presentando en la iglesia. Miren, versículo 18 de 1 Corintios 11 dice: porque primeramente, cuando os reunís en la iglesia, oigo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Noten que el apóstol está dando por bueno el reporte. Es posible que aquí haya 2 elementos por los que el apóstol dé por bueno el reporte. Uno, que proviene de un creyente que tiene buen testimonio de la iglesia. Es uno en quien el apóstol confía, porque seguramente
ha dado evidencias de ser aprobado. Se le ven las marcas de gracia a este que está realizando este reporte. 2. Que por el comportamiento mostrado de los corintios, no era de dudar que eran tendientes a esa clase de conductas. El apóstol oyó que en la iglesia local de Corinto, mejor dicho, había divisiones. Y antes de que le dieran el reporte de alguna manera por la tendencia de algunos, que seguramente él conocía, adelantaba que esas cosas estarían sucediendo en la iglesia. Pues dice, en parte lo creo. No que parcialmente cree el reporte, sino que ya adelantaba que conductas como esas se promoverían en la iglesia por las tendencias de algunos creyentes. Y porque en la iglesia se trata con la naturaleza humana. Cuando tratamos con los hermanos en la iglesia, por las operaciones del Espíritu Santo, debemos esperar lo mejor de los creyentes hasta que se manifieste otro propósito en ellos, pero sin ignorar que somos una raza caída, que aún conserva el cuerpo de pecado o el pecado remanente, y que está ahí, está estorbando. Sí, está muerto, pero estorba. Por esas cosas el reporte es creíble, pues en la iglesia tratamos con la naturaleza humana. Y eso debe recordarnos una y otra vez que el pecado que no es mortificado procurará tomar cierto protagonismo. Pues el versículo 19 dice, ¿por qué es necesario que también entre vosotros haya bandos? Para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Miren, ya nos está diciendo la razón del por qué van a surgir bandos en la iglesia. En la iglesia van a surgir bandos para que se manifiesten entre nosotros quienes son aprobados. Por implicación, entonces, se van a manifestar los que no son aprobados. Miren, el apóstol da testimonio de que aún en la iglesia surgirán bandos o partidos. Y esto no debe sorprendernos ni desalentarnos. Si implicamos la total depravación del hombre dentro de la iglesia, entonces, como resultado, surgirán bandos. No es que el apóstol esté promoviendo los bandos dentro de la iglesia, sino que está manifestando una realidad implicada de lo que puede hacer la misma naturaleza humana y el pecado no mortificado. Así, en la iglesia local no promovemos los bandos, pero si el apóstol ya nos dijo que habrá bandos, cuando estos surjan, no debe ser un motivo de desaliento, ni tampoco la mayor decepción que podamos enfrentar en la iglesia. Así que sería un error promover la iglesia como una comunidad en donde nunca hay ninguna especie de conflicto. Y esto debe ayudarnos para que cuando se presenten bandos en la iglesia, no nos decepcione y digamos, yo vine a esta iglesia pensando que aquí nunca habría bandos. Me voy, porque en la iglesia no debe haber esas cosas. Le recuerdo que el apóstol está adelantando que estamos tratando con la naturaleza humana y que en la iglesia en algún momento, por el pecado no mortificado, pueden surgir bandos, partidos y posturas. El apóstol nos está advirtiendo estas cosas y lo hace para que estas cosas no nos sorprendan ni nos hagamos un cuento de hadas con respecto de la iglesia. Por esa razón el apóstol dice, en parte lo creo. Él no está allá mirando la conducta de los hermanos, pero sabe, implicando la naturaleza del hombre, implicando el pecado no mortificado y la depravación total del hombre, que si los creyentes no mortifican su pecado,
Tarde o temprano van a surgir esas cosas. Y el apóstol pasa al contexto o al preámbulo de lo que va a tratar, pues en el versículo 20 les dice, de manera que, cuando os reunís en el mismo lugar, esto no es comer la cena del Señor. El apóstol entra al asunto y les dice, a ver, esto que están haciendo en la reunión de la iglesia y que ustedes dicen que es la cena del Señor, debo decirles que están equivocados. Esto que están haciendo no es comer la cena del Señor. Adicionalmente, si alguno todavía se pregunta, ¿cómo se llama el sacramento del cual participamos del vino y del pan en la comunión espiritual con el Señor y con la iglesia? El apóstol le llama la cena del Señor. Esto porque tal vez de los lugares de donde nos sacó el Señor le llamaban de otra forma y con otro nombre. Y aclaramos que en las Escrituras encontramos que este sacramento se llama propiamente la cena del Señor. Una vez aclarado eso, continuamos. El apóstol les dice a nuestros hermanos corintios, eso que ustedes están haciendo, que están practicando, no es la cena del Señor. Sí, lo están practicando en el lugar de reunión. Lo hacen ahí donde se reúne la iglesia, que por cierto no es el templo. Lo hacen en ese lugar donde se lleva a cabo el culto. Pero eso que ustedes están haciendo no es la cena del Señor. El hecho de que haya algunos hermanos en el lugar donde se reúne la iglesia y realicen una actividad, sepan que eso no autentica esa actividad como una actuación solemne de la iglesia, instituida por nuestro Señor Jesucristo. Pues dice el versículo 21, porque al comer, cada uno toma antes su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. Reunirse con algunos hermanos en el lugar de reunión antes de la cena del Señor, porque unos tienen hambre y otros se embriagan, eso no es la cena del Señor. Miren cómo las cuestiones de la comida y la bebida generan conflictos en la iglesia, a tal punto que pueden generar bandos dentro de ella. Y aquí viene lo reprobable de esta situación. Pues para comer ellos tenían casas. Observen nuestro texto, versículo 22. ¿Acaso no tenéis casas en que comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Efectivamente, ellos tenían casas donde comer y beber. El apóstol les hace una pregunta que se responde a sí misma, o que tal vez no necesite como tal una respuesta. Si es un asunto de comer y usted quiere un exquisito platillo, la iglesia no es el lugar para promoverlo. Eso puede hacerlo allá en su casa. Que si a usted se le antoja comer algo que le agrada mucho, pídalo allá en su casa. La iglesia no es el lugar correcto para hacerlo. El ágape en la iglesia debe ser solemne, debe estar regulado y debemos seguir principios escriturales para participar de él. Pero noten que un mandamiento sin la gracia del Señor puede convertirse en pecado en la iglesia. Lo que el Señor nos mandó a practicar ha de hacerse con su gracia. De otra manera, eso que estaba destinado a ser una bendición puede convertirse en una maldición para la iglesia. Estas actitudes que se desvían del propósito original son pecado. ¿Y qué pecado es este que el apóstol está tratando aquí? Miren, el pecado es el menosprecio por la iglesia.
El apóstol está denunciando el menosprecio por la iglesia de Dios. El término griego que corresponde a menospreciar es el término catafroneo, donde cata es igual a oponerse o en contra, y froneo es mente u opinión, donde menospreciar literalmente sería pensar poco, pero en una aplicación sería una mente opuesta o contraria. Claro, la definición implica mucho más que una mera opinión, pues froneo es una postura, es un sentir y un pensar. Es una mente y un corazón contrario, que tiene algo en poco, en su mente le tiene en poco. Noten que tanto la mente como los afectos están involucrados en esto y por consecuencia arrastran la voluntad a oponerse. Y en ese sentido también a tener en poco. Es decir, a tener en poco la iglesia. Esto es lo que el apóstol está denunciando de los hermanos. Pues les está diciendo, ustedes tienen en poco la iglesia de Dios. Ustedes tienen una mente y una disposición de desprecio por la iglesia de Dios. Noten lo enfático. Ustedes tienen en menos la iglesia de Dios. Es la idea del apóstol allí. Los creyentes pueden tener una mente despreciadora de la misma iglesia de Dios. Es una pregunta. Es una pregunta para reflexionar. ¿Los creyentes pueden tener una mente despreciadora de la misma iglesia de Dios? Miren, el apóstol no está diciendo esto de los incrédulos, sino de la iglesia. Este desprecio o menosprecio no viene de los perversos, impíos e incrédulos sin Dios ni religión, sino de los que se supone que tienen Dios y religión. Este menosprecio se estaba dando por parte de aquellos que en aquel momento tenían más que los otros hermanos, en términos materiales. Y como los otros hermanos no tenían lo suficiente para participar de los banquetes que se realizaban, entonces los avergonzaban. Recuerden, los corintos o corintios vienen del contexto del paganismo griego. En ese paganismo griego, ellos estaban acostumbrados a las comilonas. Y es probable que hayan traído esa horrible conducta y la hayan introducido en la iglesia. Entonces se hace necesario que el apóstol intervenga para poner orden en estas cosas. Tal vez los que menos tenían esperaban que sus hermanos, que sí tenían, les convidaran un poco. ¿Pero qué creen? No les daban nada. Los dejaban sin comer. Y de esta forma avergonzaban a los hermanos. Noten el menosprecio que aquellos otros estaban manifestando. Claro que esa no es la única forma de menospreciar a la iglesia de Dios. Hay otras formas en las que también se le menosprecia. Y pasemos a nuestro segundo encabezado para considerarlas. Formas de menospreciar la iglesia. Formas de menospreciar la iglesia. El apóstol les hace saber a los que han desviado la ordenanza de la cena del Señor y los ágapes que al menospreciar a sus hermanos los avergüenzan, es decir, los afrentan o los deshonran. Vean cómo el menosprecio es lo contrario a la honra. La deshonra no es contra cualquier individuo que pasó por allí por la calle. No, sino que fue contra la iglesia de Dios. En otras palabras, aquellos que tenían menos dentro de ese grupo de hermanos, hablando materialmente, en realidad también eran la iglesia de Dios. Quien desprecia la iglesia, desprecia al Señor. Pues la iglesia es comprada a precio de sangre, la sangre de Cristo el Señor.
pues el Señor la ganó por su propia sangre. La iglesia es la esposa de Cristo, la cual Él prometió guardar y preservar para su reino eterno. La iglesia es fundada y establecida por nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la principal roca de edificación. Esto se dice para que recordemos que el menosprecio que estaba denunciando el apóstol no era algo sin importancia, sino que era un asunto grave. Unos dentro de la iglesia estaban menospreciando a la iglesia y al participar de sus banquetes, que por cierto, reitero, eso no era la cena del Señor, entonces deshonraban a sus hermanos. Así nosotros, si no mortificamos nuestros orgullos, estaremos promoviendo el menosprecio por la iglesia de Dios. Ese menosprecio muchas veces se lleva en la mente y en el corazón. Usted tal vez viene y convive con los hermanos y medio los soporta, pero puede darse el caso que los tenga en menos. Una de esas formas es tener en poca estima a los hermanos por su condición, falta de entendimiento y conducta. Hay hermanos que el Señor les ha concedido un poco más que a otros, hablando de lo terrenal y de lo material. Y esto puede ser causa de menosprecio. Se tiende a pensar de los hermanos que no tienen o tienen poco, es porque no le echan ganas. Se dice, el hermano se queja por su situación, pero mira, no le echa ganas. Eso de entrada es orgullo, porque se concluye que por el esfuerzo propio se han obtenido las ventajas materiales de esta tierra. Y pronto olvida que todo cuanto tiene le ha sido dado por el Señor. Otros menosprecian a los creyentes porque, de acuerdo a su formación, ellos se consideran más encumbrados que otros y miran a los hermanos hacia abajo, porque para él o ella los demás son unos ignorantes. Este perverso liberalismo democrático nos ha hecho pensar que acceder a grados académicos dentro de la escolarización eleva a unos por encima de otros, y que los que tienen mayor grado académico son superiores a los que no los tenemos. Otros, tal vez, no cuentan con logros académicos, pero por haber leído 1 o 2 libros sobre algún tema, se consideran superiores. Pero saber que algo existe no hace que se conozcan las profundidades de dicho tema. Se dice que lo explorado del mar hasta ahora es menos del 5%. Lo que queremos expresar con esto es que saber de la existencia del mar y conocer algunos datos de él no hace que alguno ya conozca las insondables profundidades de esos abismos. El ser sabio no es que se tenga cada vez más información, sino que cada que conoce algo se da cuenta de lo ignorante que es. Pero el arrogante cree que saber 1 o 2 palabras exquisitas le eleva por encima del resto. Algunos no lo dirán abiertamente, pero en lo íntimo, en su interior, en su corazón menosprecian a los demás porque les considera ignorantes. Y eso aún entre creyentes. Haber leído algunos tratados y libros de algunos cristianos del pasado no nos hace superiores a los demás. Si eso no produce una mayor obediencia al Señor y la verdadera profesión de la religión, entonces ese conocimiento en sí mismo es muerto. El apóstol Pablo contaba con grandes cualificaciones que, dentro del judaísmo, eran consideradas lo más elevado para ser considerado justo a los ojos de los hombres. En ese sentido, el apóstol alcanzó la cumbre de los requisitos de su secta, y difícilmente nosotros o algún otro individuo
podría alcanzar. Sin embargo, el apóstol tuvo esos títulos por basura, y para él el conocimiento de Cristo era la mayor ganancia de todas cuanto se puede obtener. Dentro de la iglesia habrá hermanos que tal vez no puedan expresarse como usted, y eso no debe ser motivo para despreciarles. Es probable que dentro de la iglesia haya hermanos que todavía procedan de algunos pueblos de nuestra nación, y su forma de expresarse o darse a entender no debe ser motivo para que les menospreciemos. Pero el hermano que proceda del pueblo no debe estimarse superior porque piense que eso le conceda una ventaja para la humildad, porque el que piensa que es humilde en ese momento se hace orgulloso. Dentro de la iglesia local podremos encontrar hermanos que por su conducta manifiesten mayor gracia que otros, que al ser expuestos a la palabra, la acusación de la ley haya sido tal a su conciencia que le llevó a reformar muchas conductas viciosas de su anterior vida, y que ahora, al observar a otros creyentes, los tenga en poco porque no se conducen como él o ella. Vean cómo pronto somos atrapados por el fariseísmo. Habiendo sido traídos por la gracia, pronto caminamos a la ley y nos enojamos con aquellos que no sirven, obedecen y se esfuerzan como yo. Noten que el estándar, lejos de ser el Señor, es el yo. Queremos que todos hagan como yo, que digan como yo, que se comporten como yo, que sirvan como yo, que sean humildes como yo, que sean prudentes como yo, que sean esforzados como yo, que sean entendidos como yo. Ahí el estándar no es Cristo, sino yo. Y eso también es menospreciar a la iglesia de Dios. Ahora, eso no debe llevarnos a relajar la disciplina y la amonestación del pecado, sino que no debe llevarnos a menospreciar a los hermanos. Si debo amonestar al hermano o a la hermana, debo rogar gracia para hacerlo. Que el Señor quiera concederle arrepentimiento, pero que a mí me conceda gracia para no proyectar mis deseos egoístas. Que si yo voy a amonestar al hermano, lo haga para la gloria de Dios y la edificación del infractor, y no para que el hermano haga como a mí me gustaría que fuera. Pero lo siguiente también es menospreciar la iglesia del Señor, que incluso si llego y el lugar donde regularmente me siento está ocupado por otro hermano, no me voy a enojar con mi hermano y decir en mi corazón: este malvado ya me ganó el lugar, si ya sabe que ese es mi lugar. Que si el hermano se siente en ese lugar, yo no lo voy a menospreciar porque hizo eso. Que si la hermana cocina de una forma distinta de como lo hace la otra hermana, no la va a menospreciar por eso. Si no lo hizo como a usted le gusta y como usted lo prepara, no peca. Pero si por prepararlo distinto de como lo hace usted le menosprecia, es usted quien está pecando y no ella. Ahora, usted que tiene buen sazón para cocinar o más experiencia, puede ayudar a las que saben menos sugiriéndoles cómo hacer las cosas. Noten, estoy poniendo énfasis en ese sugiriéndoles, no ordenándoles. Pero si la otra hermana no sigue sus indicaciones, quien se causa el daño es ella. Y usted no debe esperar y menos exigir que se haga como a usted le gusta. O también que si la hermana en el lugar de reunión hace el aseo de una forma distinta a la mía, no la voy a menospreciar. Ni la va a estar presionando para que lo haga como a usted le gusta hacerlo. Que si la hermana la hace de una forma o de otra, no es motivo para tenerle en menos.
Antes de ir contra el hermano con toda la carga de amonestación, debo considerar si aquello que le pretendo amonestar de verdad es pecado. Hay ocasiones que los hermanos enfrentan necesidades y veo que el hermano está haciendo algo que parece pecado. Voy y le hago saber hasta con enojo que tal cosa es pecado. Por ejemplo, debo recordarles que en medio de la exposición de la palabra de Dios no es correcto estar sacando el vaso, el termo o la taza para escuchar como si la predicación fuera un espectáculo, como tomando refresco a media función de cine. Eso es impropio. No es adecuado para manifestar reverencia al Rey de Reyes, a quien venimos a adorar. Pero, si por alguna causa usted experimenta que es necesaria una hidratación, que ya le está molestando la garganta, entonces es legítimo hacerlo. Pues no se trata de venir y hacernos de sistemas prohibitivos, sino que ahí el espíritu es que no debe tomar absolutamente nada en ninguna circunstancia, sino que lo principal es observar reverencia al Señor. Pero si atraviesa alguna auténtica necesidad, es legítimo hacerlo. Pero como yo ya sé que eso no está bien y le veo sacar el termo a media predicación y darle un pequeño sorbo, entonces apenas termina la exposición y voy con el látigo en la mano y a darle duro por irreverente. ¿Me explico? Mientras no sea como aquel varón que a media exposición abría el refresco de gaseosa de marca conocida, que cuando la destapaba hasta sonaba cuando se escapaba el gas, y hasta tomaba vuelo para tomarse su refrescote, y uno y otro trago, y todo el culto no paraba de hacerlo. Mientras no sea eso, en medio de una necesidad es legítimo. Y antes de ir con una porra para darle al hermano, primero debo preguntarle por qué lo hizo. Antes debo tener certeza de la causa y no menospreciar a mi hermano. Pero a veces, incluso que el hermano o la hermana cometan alguna imprudencia, debemos soportar con paciencia en la gracia del Señor. Algunas veces, algunos hermanos no siempre manifiestan prudencia incluso para preguntar. Primero afirman, luego preguntan y dicen, es que yo creí tal cosa. O hermanos que están muy acostumbrados a interrumpir. Se están platicando dos y llegan e interrumpen. Y aún en eso tenemos que tener paciencia. Y no menospreciar a la iglesia, pues no hemos alcanzado la perfección. Y una y otra vez nos enfrentamos a situaciones semejantes. Otra forma de menospreciar a los hermanos es que nos preguntan algo y una y otra vez, en vez de brindar una respuesta adecuada, hacemos un chiste o respondemos con ironía. Otra vez, no se trata de que nunca jamás haremos una broma o que alguna ocasión no quepa alguna ironía. Pero si ya es la constante en sus contestaciones, entonces nos está manifestando por la iglesia de Dios. Otra forma muy común de menosprecio por la iglesia de Dios, y una de las más evidentes, es dejar de asistir a la reunión de la iglesia local, por los pretextos que sean. Si se convierte en un visitante bimestral o semestral, nos está manifestando su menosprecio por Cristo, sus ordenanzas, su adoración y menosprecio por la iglesia. Noten que ahí antes de asistir a la reunión de la iglesia tienen cosas que valen más, que aprecia más, que estima más. Pero para él o ella la iglesia es algo de menospreciar. No nos dice ninguna palabra, pero no es necesario, pues sus acciones nos lo demuestran fácilmente.
cuánto más el que deja de asistir a la iglesia. El que abandona la reunión de la iglesia ha menospreciado a Cristo, su evangelio y a la iglesia. Pasemos a nuestro tercer encabezado, que es aplicación. El menosprecio no solo se da en el corazón, sino que lamentablemente muchas veces ese menosprecio se manifiesta aún en la casa. ¿Cómo? Con comentarios o críticas contra los hermanos. Ya en su casa, si es que en su corazón hay menosprecio por la iglesia de Dios, empieza a expresar todas esas cosas que considera que le afectan. Esas críticas o comentarios, lamentablemente a veces se hacen imprudentemente delante de sus familiares incrédulos o delante de sus hijos inconversos. Es sumamente imprudente que apenas se comunica algo en la iglesia y usted va con amargura e imprudencia y comunica todas esas cosas con sus familiares incrédulos. No solo no es sabio andar comunicando todas las cosas de los asuntos de la iglesia con sus familiares, sino que esto puede causar un gran daño a sus familiares inconversos, siendo usted responsable de ello. Y hay familias y hermanos o hermanas que pueden ser más inclinados a estos pecados. Los incrédulos tomarán a mal las cosas que aquí acordamos, comentamos o comunicamos. ¿Se imaginan? Si toman a mal las cosas positivas, ¿cuánto más las cosas que usted comunique como negativas? Puede haber hermanos que difícilmente se guardan cosas. Y así como se comunicaron las cosas aquí en la reunión de la iglesia, van y las comunican con sus familiares. Claro, añadiendo su percepción. Y como esperando que sus familiares incrédulos aporten su opinión sobre esas cosas. Como buscando que sean ellos los que juzguen si acaso esas cosas se están manejando con prudencia y sabiduría. Ya se abordó el juicio ante los incrédulos. Ustedes recordarán esa predicación. Pero todo esto para satisfacer su propio orgullo carnal en que alguien le dé la razón. Le comunica eso a sus familiares incrédulos para que ellos le den la razón. Y luego se pregunta, ¿por qué no quieren venir a la iglesia? Muchas veces esos comentarios, esos informes y percepciones o experiencias con otros creyentes también se comunican aún con sus familiares que tal vez se reúnen o congregan en la iglesia, pero son inconversos. Estos pueden ser aún los hijos. Y no piense que eso se quedará en un asunto neutral, sino que ciertamente inclinará el corazón de sus hijos para despropósito de sus almas. Si usted va con sus hijos inconversos y le cuenta lo que hizo o dijo el otro hermano y lo que a usted no le pareció, no solo está manifestando hipocresía, sino que está envenenando el corazón de su hijo o hija. El resultado de brindar ese tipo de informes es catastrófico. Usted no tiene idea del daño que le hace a sus hijos. De verdad, no tiene idea de lo que está haciendo. Es un gran daño, irreparable. Sus hijos presentan falta de madurez. Cuando ellos escuchan un informe de este tipo, su reacción más natural es irritarse contra tal o cual hermano. No piense que él o ella van a tomar las cosas con madurez. Ellos no tienen esa capacidad. Ellos van a tomar partido o bando por usted. Ellos van a asumir eso como una ofensa. No van a creer que es un disgusto pasajero, sino como serias provocaciones contra su padre o su madre. Y eso indudablemente afectará sus inestables corazones. Sus críticas, comentarios o murmuraciones le transmiten a sus hijos el menosprecio que usted experimenta por la iglesia de Dios. Voy a repetir eso. Sus críticas, comentarios o murmuraciones le transmiten a sus hijos el menosprecio que usted experimenta por la iglesia de Dios.
Ellos comienzan a hacerse de prejuicios contra la iglesia por causa de sus críticas, por informes que ellos no debieron haber recibido. Les recuerdo que eso se configura como chisme. Y ustedes saben que el chisme es un pecado que no queda sin consecuencias. Tal vez eso que usted dijo no sea mentira, pero no es algo que debió comunicarle a sus hijos inconversos o a sus familiares incrédulos. Porque el que menosprecia a la iglesia no se conforma con narrar los hechos, sino que añadirá su sentir, añadirá su experiencia. Y lo que en realidad usted está haciendo es comunicarle a su hijo o hija que la iglesia no vale la pena, que esto en realidad no merece su esfuerzo. Le está diciendo que no se le vaya a ocurrir continuar con compromisos de ese tipo, porque la iglesia es algo de despreciar. ¿O piensa que sus palabras no tienen ningún efecto en sus hijos? ¿O acaso esperaría usted que sus hijos le hagan caso en todo, menos en esto? Luego usted se pregunta, ¿por qué mi hijo o hija ya no quieren venir a la reunión de la iglesia? Ahí tiene la respuesta. Usted les transmitió lo que realmente hay en su corazón, porque usted ya sabe que sus hijos inconversos tienen una indisposición natural a las cosas de Dios y la iglesia. Se oponen o están indispuestos naturalmente a las cosas de Dios y la iglesia. Y cuando usted les transmitió el veneno de su propio corazón, ¿qué cree usted que su hijo va a hacer? ¿Limpiarlo? No, al contrario. Esa es una de las muchas causas que pueden provocar el aborrecimiento y menosprecio de sus hijos por la iglesia. Esta es una de las raíces más profundas y robustas de la deserción de los hijos en relación de la iglesia. Es una de las razones más potentes para desalentar a los hijos y provocar que se alejen de la iglesia del Dios viviente. Por sus comentarios y desprecio, sus hijos se pueden ir de la iglesia. Porque si ese es el caso, entonces aquí usted da una cara, pero con sus hijos da otra cara. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Y además, que eso manifiesta lo que realmente hay en su corazón. Usted utilizó eso para envenenar a sus hijos contra la iglesia de Dios. Eso también es un gran menosprecio por la iglesia de Dios. Según usted, le gustaría que sus hijos sirvieran al Señor. Pero después de una labor tan insistente, tan perversa e imprudente de una y otra vez manifestar ese menosprecio y sostenido durante tanto tiempo, el resultado de eso, si es que sus hijos se congregan, seguramente será el total abandono de la iglesia local. Se irá con toda esa amargura en su corazón, con todos esos prejuicios contra los hermanos. No le va a interesar la religión. ¿Cómo será posible si usted lo infectó con todo ese menosprecio por la iglesia del Señor? Se sabe de un varón creyente que, cuando es necesario abordar alguna situación difícil y alguna conducta incorrecta de algún otro creyente, no lo comenta con sus hijos, sino que acude con algún otro creyente para consultar la situación de una forma privada, pero nunca las comunicaría ni consultaría con sus hijos. Miren, también ahí la sabiduría y la prudencia. Y regresando al asunto, piensen, si esos informes imprudentes, en vez de ser de algún hermano o hermana, usted va y comunica las determinaciones del pastor y le añade sus emociones, sentires amargos y experiencia, ¿contra quién imagina que será ese menosprecio de sus hijos? Es obvio. Contra el pastor de la iglesia local. Va usted y comunica las determinaciones del pastor con su familiar incrédulo, así como luego se acostumbra. Sin prudencia, quiero decir.
su familiar le va a decir, ¿qué le pasa a tu pastor? Eso que hizo o dijo no está bien. Para empezar, su familiar se va a cerrar a querer escuchar cualquier cosa que provenga de alguien a quien considere imprudente. Luego, por consecuencia, o va a dejar de asistir o nunca va a asistir a la reunión de la iglesia. Va usted y dice, ay, el pastor es bien esto o bien lo otro, menospreciando al pastor, hablando mal de él o dando a entender algo mal acerca de él. Si usted va y se queja sobre las determinaciones del pastor con sus hijos, otra vez, no piense que sus hijos son bien maduros y ellos asumirán eso como algo sin mucho peso. Al contrario, usted al menospreciar la iglesia y comunicar imprudentemente esas cosas, lo que está haciendo es poner a sus hijos directamente contra el pastor. Va y le dice a sus hijos, fíjate que en la predicación de hoy se dijo algo que considero que va directamente contra mí. Sí, creo que se dijo por mí. Y todos se dieron cuenta que se dijo por mí. Fue algo vergonzoso. No sé si eso estuvo bien. ¿Tú cómo ves? Pero con cara de tristeza. ¿Qué cree que va a pensar su hijo o hija? Ah, ese hombre anda ofendiendo a mi padre o a mi madre, según sea el caso. Yo no le voy a hacer caso, no tiene sentido. Va usted y le dice, fíjate que en la iglesia se tomó tal determinación. Y no me pareció. Pero pues no me queda de otra. A mí me afecta, porque no pensaron en mí. ¿Qué cree que va a pensar su hijo o hija? Si a mi padre o mi madre, que es bien comprometido o comprometida en ese lugar, es tratada así, ¿qué me espero yo? No, hombre, ¿qué le pasa a ese pastor? Es decir, otra forma de menospreciar la iglesia de Dios es manifestar menosprecio por el pastor de la iglesia local. Y esto también está ligado a que se menosprecia al pastor de la iglesia local cuando se desestima el consejo pastoral. Si usted consulta al médico, lo mínimo que se espera es que usted siga las instrucciones del médico. Es muy incongruente acudir al médico y terminar haciendo lo que uno quiera. Aunque el ejemplo es imperfecto, aplica para el caso del pastor. Muchos de ustedes, si no es que la mayoría de ustedes, desestiman el consejo pastoral. Hasta ahora han manifestado desobediencia al consejo pastoral. Van con el pastor y consultan, y el pastor les otorga el diagnóstico y les dice, le está pasando esto. Y ustedes se muestran incrédulos. No creen que eso que les dice el pastor sea su situación. Y entonces, ¿qué con el discernimiento del pastor? Entonces el pastor no tiene discernimiento, porque lo que percibe de usted no es cierto. Usted te resiste. En su corazón dice, el pastor está equivocado. Mi discernimiento de mí mismo es mejor, es más adecuado. Yo creo que el pastor se equivoca. ¿Cómo que exagera? ¿Acaso no dio el Señor dones al pastor de la iglesia para el ejercicio de su oficio? Ciertamente el Señor puso un pastor en la iglesia local para velar, no por sus intereses económicos, sino por su alma. Y fue el Señor quien le dio dones al pastor de la iglesia local. Y como se ha estado exponiendo en la serie de la doctrina del Espíritu Santo, si el Señor verdaderamente lo llamó, entonces también lo capacitó con varios dones para su oficio. Pero si no tiene dones, tampoco llamado. Y cuando usted no recibe el diagnóstico espiritual del pastor sobre su propia condición espiritual, entonces usted no solo está diciendo que usted tiene más discernimiento que el Espíritu Santo da a los pastores, sino que también está despreciando el don que Dios puso en la iglesia local. Se supone que un pastor, un anciano, como dice la Escritura, es un obispo, es decir, un sobrevedor,
uno que vigila por el bien espiritual de las almas, y usted desestima el consejo pastoral, para usted eso no tiene peso, entonces eso manifiesta menosprecio por la iglesia de Dios. Para algunos de ustedes el consejo pastoral es un argumento, es igual a un argumento muy débil o poco sólido, casi como algo de desestimar y no tomar en cuenta. Es casi como una opción más entre todas las opciones que tienen. Además del consejo pastoral, usted recurre a otros recursos. Usted aún considera que el consejo del pastor es opcional. Ni siquiera considera el consejo pastoral como algo serio, sino que lo desestima. Para usted es algo así como un artículo desechable. No tiene ningún valor. Para algunos de ustedes el consejo es bien recibido, y a pesar de lo dificultoso de la situación, han rogado gracia para obedecer. Y esto no por el beneficio terrenal que pueda traerles, sino por el bien espiritual de su alma. Pero la mayoría no obedece el consejo pastoral. ¿Para qué quieren un pastor si ustedes se pueden pastorear solos? Alguno puede escuchar el consejo y concluir que seguir el consejo pastoral es igual a menos problemas y menos conflictos. Pero debo decirles que no es así. Muchas veces el obedecer acarrea consecuencias y es ahí donde se requiere gracia. El consejo no se brinda porque sea lo más cómodo, lo más fácil y lo menos batalloso, sino que al mirar su caminar se le aconseja que camine en obediencia a los mandamientos divinos. Porque tampoco hay una garantía de que al seguir el consejo pastoral sus problemas disminuirán o desaparecerán súbita y repentinamente. Porque al mirar las consecuencias luego usted pueda culpar al pastor de que le vaya mal. Nuestro pecado puede engañarnos a tal punto que en vez de asumir nuestra responsabilidad por las determinaciones que hemos tomado, ahora culpemos al pastor por habernos otorgado un consejo. Es como aquel varón que va con su amigo y le pide consejo porque se metió con una mujer con la que no debía haberse metido. Y ahora ella no lo quiere dejar. El que pide consejo se siente desesperado por la insistencia de esta mujer. El amigo consejero le dice el obvio: pues déjala, aléjate de ella, corta con ella y muéstrate firme. Una vez que el aconsejado va y termina la relación, viene su amigo y le reclama, porque ahora la mujer lo está amenazando, que si la deja se va a quitar la vida. Nuevamente la respuesta del consejero es: pues es obvio, es una forma de presionarte, te dice eso por tu inexperiencia, crees que lo va a cumplir. Te está presionando y chantajeando. Para la próxima que te diga eso, dile que lo haga. Que si se va a quitar la vida, que lo haga, que no se detenga. Que ya no es necesario que avise. Que si lo va a hacer, que lo haga. Y eso al amigo le parece cruel. Se le aconseja: cambia de número celular, pregunta si te pueden ubicar en otro centro de trabajo o renuncia, pero no estés cerca de esa mujer. Pero eso ya es muy drástico. Otra vez, el ejemplo es imperfecto, pero nos ayuda a entender el punto. El punto es que ante las consecuencias el aconsejado no asume la responsabilidad. Si quieren saber el desenlace, al final sí se alejó de esa mujer. Pero el punto es que cada uno debe asumir sus responsabilidades aunque se le otorgue consejo. Consejo pastoral no es igual a cero problemas. Consejo pastoral no es igual al cese de las consecuencias de determinaciones pasadas. Consejo pastoral no es igual a prosperidad y total y completa resolución de sus problemas. Donde usted luego diga: es que yo creía que al seguir este consejo todo se iba a resolver. No se equivoque. Lo que se busca en el consejo pastoral es la glorificación de Dios, aún incluso antes que su felicidad o comodidad. Tal vez otro pecado ahí sea la falta de responsabilidad ante las decisiones y determinaciones. De ahí que haya tanta resistencia al consejo pastoral. Usted mira al pastor, le ve y para usted o algo le falta o algo le sobra al pastor. Y no está dispuesto a escuchar al pastor.
y menos a seguir su consejo. Recuerde, para obedecer se requiere gracia. Algunos de ustedes vienen con el pastor y piden consejo, pero si el consejo se relaciona con su familia, muchas veces terminan defendiendo a sus familiares y no manifiestan disposición al consejo pastoral. Aquí cabe una aclaración. El consejo es para los creyentes. El consejo es para los creyentes. El consejo no se dirige a los incrédulos. Si usted viene y pide consejo, debo recordarle que el consejo es para usted como creyente. Y no espere que le demos consejo para que lo sigan los incrédulos. Si usted como creyente se resiste al consejo, ¿espera que los incrédulos se obedezcan el consejo? ¿No creen que eso es muy incongruente? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. No se puede alabar el menosprecio de la iglesia. Eso es algo reprobable. Eso es un gravísimo pecado. Menospreciar y desestimar a la iglesia no es algo que despierte los halagos. Al contrario, es algo para condenar y denunciar. ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Si hemos de estimar a la iglesia, entonces hemos de rogar abundancia de gracia. Oremos.